Vamos a leer la escritura en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo, creyendo que esta palabra es la palabra de vida. Diga, yo creo que esta palabra que en este momento va a ser declarada, desatada por el Espíritu Santo, es la que me va a traer vida, me va a traer esperanza, me va a traer paz, salvación, restauración, sanidad, libertad, prosperidad y amor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dice la Escritura. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les haré descansar. Vamos a leerlo todo a la voz de tres, porque cuando se declara la palabra, eso se convierte en vida en nuestras vidas. A ver, a la cuenta de tres. 1, 2 y 3. Fuerte así. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Diga, gracias, Señor. Hoy te entrego mi carga. Hoy te entrego mis preocupaciones, angustias. Te entrego todo lo que me trae aflicción. Hoy la suelto, diga, hoy la suelto en ti, Señor. Y dame el descanso, Señor, que necesito. Pero dígaselo. Si no lo dice, en pensamiento no se habla es con palabras. A ver, tú mismo le vas a decir. Yo cuento 3 y tú comienzas a decir. 1, 2 y 3. Disfrutando de la libertad. ¿Cómo es? Disfrutando de la libertad. Hermanos, porque las cosas de Dios no es religión. Porque muchos, tristemente, y aún que llevan mucho tiempo en la iglesia, no están viviendo, no están disfrutando de la libertad. Porque la Escritura misma dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Jesús, la verdad es la palabra, porque la palabra es verbo y el verbo es Jesús, dice según el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Entonces, cuando yo conozco a Jesús, cuando yo conozco la verdad a través de la Escritura, esa verdad me tiene que hacer libre. Si yo he estado por años, como dice aquí la Escritura, que dicen todos los que están, si yo he vivido una vida de cansancio, de fatiga, como dice aquí, de opresión, y dice, y lleva una vida de cargas, como dice acá, pesadas, a veces una mala relación de pareja se convierte en una carga pesada. A veces una mala relación de familia, ¿sí? Los padres, a veces de pronto, cuando de pronto nos unimos a esa persona, primeramente, y lo que anhela uno cuando se une a una persona en formar un hogar, pues tener hijos, ¿cierto? ¿Cuántos están de acuerdo? Tener hijos. Y cuando logra de pronto la esposa quedar encinta, qué alegría. ¿Cuántos fueron cuando escucharon la primera noticia de su primer hijo, de su segundo, de su tercero y no sé cuántos más? ¿Sí? Pero luego, con el tiempo, esa alegría, ese gozo y ese, aunque eso se volvió en carga. De pronto, cuando ya ese hijo, esa hija era un preadolescente, luego un adolescente, luego un joven y luego un joven más maduro, y no le ha causado sino dolores de cabeza. Eso ha traído cansancio a muchos padres y sobre todo a madres que a veces ellas se cargan más, ¿ve? Y se ha vuelto una carga pesada tener un hijo de pronto con problemas de carácter, jóvenes que de pronto agresivos, violentos. Antes de ayer yo recibí una llamada de una familia toda angustiada y como digo, así con cargas. Y yo llevo años compartiéndole
de Cristo, pero realmente no se han abierto. Y decía que un joven de 20 años, un joven de 20 años, está internado en una clínica por esquizofrenia. Imagínense. O sea, porque este joven se encerraba días y días en su cuarto oyendo música, rock pesado y componiendo ese tipo de música. Y un día salió de su cuarto todo loco, todo agresivo, le pegó al papá, bueno, en fin. Y ese hijo, me imagino que cuando llegó, pues trajo mucha alegría para esta familia, para esa mamá, para ese padre. Pero hoy, ¿en qué se ha convertido? En fatiga. Dice que los padres están desesperados. No saben qué pasó con este joven. Pero los que conocemos de nosotros sabemos que espíritus, demonios, que vienen cuando un joven le abre su mente, le abre su corazón, su espíritu a lo incorrecto. La música no es mala, pero tú tienes que, ¿qué tipo de música? ¿Qué género? ¿Sí? ¿Con qué intención? Porque Satanás usa mucho. Por eso él que le dijo a Jesús, si postrado me adorares. Satanás anhela. Satanás nos creó la música. No como fue Dios. Así que creó un coro especial, celestial, desde el cielo, para que lo adoraran. Y los grandes siervos como David, el salmista David, creó, por ejemplo, habla del coro de Coré. Coré era uno de los principales en la antigüedad, de que era el que manejaba el coro para Dios, para el tabernáculo. Entonces vemos cómo cuando un joven se enfoca mal, y ahí es la responsabilidad de los padres. Tú tienes que estar pendiente. Hoy en día la tecnología no es mala, hermano. Eso que anteriormente decían que la televisión es el cajón del diablo, es una mentira. Se vuelve el cajón del diablo, o la tecnología se vuelve armas del diablo, cuando tú no le das el uso correcto a las cosas. La escritura dice en Corintios, dice, todo me es lícito, o sea, todo lo puedo hacer. Pero lo que sigue diciendo ahí dice, ¿todo te conviene? Entonces cuando nosotros tenemos que analizar, ¿qué? Todo lo puedo hacer, porque Dios nos da esa libertad. Dios no es un Dios que nos tiene encasillados, pero nos da la libertad. Tú es que te decir, ¿qué te conviene y qué no te conviene? Nosotros como padres tenemos que ir desde el niño, desde el más pequeño, porque es tremendo. Vemos niños que impresionante cómo están atados con esa tecnología, con esos celulares, ¿no, hermano? Un niño que si hoy un niño de 2 añitos, quítale un celular y ahora qué le pasa. Entonces no, tenemos que estar nosotros pendientes. Eso que tu hijo mucho, yo sí con estos hombres que ya tengo, yo no le permito mucho encierro en sus cuartos, ni que me anden con el seguro en las puertas. ¿Por qué? Si estamos en un hogar, y un hogar es de puertas abiertas. Amén. Sí, entonces ese hijo o esa persona o su marido o su esposa que se encierra ya, eso no está bien, porque en casa debe haber libertad. Amén. Somos unidos. ¿Estás de acuerdo? Dale ese aplauso al Señor. Amén. Entonces vemos que hermanos, todo sucede es porque no sabemos conducirnos. Si yo conocí a Cristo y vine a una iglesia como esta, no es para que sigamos como fanáticos, como religiosos. No, es para vivir como. Es para vivir como. ¿Estás viviendo en libertad? O sea, si hay áreas de tu vida, empezando por tu hogar, por tu casa, no hay libertad, entonces no estás disfrutando de haber conocido a Jesús. Porque es claro, Juan 8:32, ahí anota, Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. Y Jesús, cuando hace esta invitación acá, en Juan 11:28, nos está invitando a esa libertad, no nos está invitando a algo religioso, algo fanático. Si él incluso no fue en contra de la religión, porque dijo en una ocasión a los grandes maestros de la ley, a los pastores que predicaban, dicen, imponen cargas pesadas sobre otros, las cuales ni ellos mismos las pueden llevar, ¿sí? Entonces es un legalismo, no esto, no lo otro, pero para yo decir no esto, no lo otro, yo primero tengo que estar haciéndolo, amén, tengo que estar viviéndolo, porque es Jesús como predicaba, con su testimonio, con su ejemplo. Eso no era porque decía, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios, y no, era su ejemplo, su testimonio. El gran apóstol Pablo, ¿cómo predicaba? Era un sicario en ese tiempo. Pero cuando Saulo se convirtió, hasta aún cambió su nombre, nunca más se volvió a llamar Saulo, sino que Pablo. O sea, renovados. Entonces, porque conoció la verdad. Y la verdad, cuando dice que iba hacia Damasco para hacer el mal a otros, cayó, dice que un destello de luz, o sea, es el conocimiento de Dios, vino a Saulo, y esa luz de la libertad, esa luz del evangelio, dice que tocó la vida, y dice que escamas cayeron de sus ojos, o sea, se fue esa ceguera espiritual. Y si tú de pronto no estás experimentando, de pronto todavía hay ceguera espiritual, no estás viendo lo que habla la escritura, como este texto esta mañana dice. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados. ¿Cuántos sienten cansancio, fatiga? ¿Cuántos? Tranquilo, porque si tú dices que está bien, papá dice que el que reconoce y el que pide se le da, y el que llama se le abre. Te diga, ¿cuántos necesitan ser libres de toda fatiga, cansancio? Sí, porque el tener, no tener buena vida financiera, libertad financiera, ¿eso trae qué? ¿Libertad? No, trae cansancio. Diga, usted no puede cumplir con los compromisos, usted no puede darle una buena vida a tu familia. ¿Ve? Ya, como dicen, ya están algunos en el 5.º piso y no han conseguido una casa. No están viviendo en la libertad. A ver, en esa área. ¿Sí? Lleva 20 años viviendo con la misma persona y todavía no se entiende. Eso no es libertad. Como decía, y tienen problemas con hijos, como decía el caso de esta familia, estoy orando por ellos. Y eso no es libertad. Imagínense, hermano. Entonces sigue diciendo acá, pónganse mi yugo, dice eso. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. ¿Sí? Dice, pónganse mi yugo. Cuando Dios habla de un yugo, porque cuántos de pronto están viviendo yugos, pero yugos de opresión. ¿Ve? Cuando hay mucha enfermedad, es un yugo, una esclavitud en el área física. Cuando hay yugo en su área emocional, como digo el caso de este joven, o muchos conflictos familiares, eso es emocionalmente, eso es un yugo, pero un yugo incorrecto. Pero Jesús está hablando de un yugo correcto. Dice, pónganse en mi yugo. O sea, yugo es cuando, no sé cuántos han visto cómo se araba antes la tierra, que era con bueyes, ¿sí? Y eran 2 bueyes, y le ponían un madero que los unía, y tenían que ir a la par para que el arado pudiese labrar la tierra o arar la tierra como era, porque no podía uno ni adelante y el otro atrás, porque si no hacían surcos incorrectos. Entonces ese es el yugo que pronto muchos llevan, pero con lo incorrecto, con el pecado, con la inmoralidad, con el vicio, con las contiendas, con la ira.
Pero dice, pon mi yugo. O sea, ande a la par conmigo, lo que está diciendo. Ponga ese yugo. Vivas en paz, vivas en armonía, vivas con buena salud, viva con buena prosperidad, viva en amor permanente, diario. Dice, ponga mi yugo y habrá descanso para sus almas. ¿Sí? ¿Cuántos necesitan ese descanso? Amén. Entonces dice, pues mi yugo es fácil. ¿Sí? Que estemos ligados a Dios todos los días, que hagamos la voluntad de Dios todos los días. Ya yo no piense como yo pensaba, sino que piense Dios por mí. Por eso Pablo dijo y aceptó ese yugo. Eso está en Gálatas 2:20. Dice, ya no vivo yo, con Cristo soy juntamente crucificado. O sea, cuando tú aceptas la muerte de Cristo en tu vida, haz ese yugo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino ahora ¿qué? Cristo vive en mí. ¿Sí? Cuando tú aceptas la vida de Cristo en tu vida, entonces ese es el yugo. Y lo que hago en este cuerpo, lo hago en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí, por ese amor, en una cruz. Ay, ese es el yugo, ¿cierto? Y sigue diciendo aquí el verso 30. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Sí? Dios nos quita todo ese peso de opresión, de llevar esa vida incorrecta, y dice que nos da, sí, una carga. ¿Cuál es esa carga? Amar a Dios. ¿Cuál es esa carga? Obedecer a Dios. ¿Cuál es esa carga? Permanecer cada día meditando en la palabra, la oración. Esa es la carga que el Señor nos pone. Pero a muchos les piensan, uy, no, orar, uy, de la palabra, una carga, y prefieren seguir llevando una vida incorrecta y se dicen ser creyentes. Se dicen haber conocido a Jesús. Se dicen haber tenido un encuentro con Jesús. Es una mentira. ¿Okay? Porque si no oran, Jesús les dijo a los discípulos, al menos una hora, para que no entréis en tentación. Que no vivan la vida. Jóvenes que están aquí, preadolescentes, dicen, no, pues espera, eso es para mi papá, mi mamá, para mi abuelita ahí. No. Samuel, el profeta Samuel, desde corta edad comenzó a aceptar este yugo y esta carga. Vivió y se crió en el templo. Porque dice que desde la niñez ha conocido las Sagradas Escrituras, medita en ella, aun cuando fuese viejo, no se apartará. Dice, enseña al niño en el camino correcto. Desde niños. Si alguien está muy chiquitito, no. Vuelvo le digo, por la tecnología ninguno está corto de edad. Eso sí, saben. Entonces hay que meterlos en la palabra para guardarlo de todas estas cosas, y que ya sobra decir lo que está pasando en el mundo y específicamente en nuestra nación. ¿Sí? Es la juventud, es muy triste, uno duele ver jóvenes, jovencitas, me duele ver jovencitas, ya no uno ve la pureza de esa jovencita, ya uno va en un centro comercial y ya esa jovencita de 14, esa adolescente que todas, no, con unas palabras. Ayer nomás que me tocó salir a hacer una vuelta con mi familia. Y dos jovencitas, no tenían que una 13, por ahí la otra máximo 15. Con unas palabras. O sea, se pierde toda belleza, toda dulzura. ¿Ah? Pero eso es culpa ¿de quién? De casa. ¿Qué estamos levantando? ¿Qué hay en casa? ¿Qué tienes en casa? Es eso. Porque lo que estamos viendo hoy en día en la juventud, el problema no es el gobierno, el problema no es la casa. ¿Qué se levantó en casa? ¿Qué se levantó en casa? Entonces lo que vemos. Y lo siguiente, entonces cuando nosotros aceptamos esa libertad, tenemos que aceptar el rescate. Cuando aceptamos esa libertad, vivir en esa libertad, ¿sí? A experimentar esa libertad, debemos de aceptar ¿qué? El rescate.
ayude a sus hijos y usted misma, a cambiar hábitos. Que por ejemplo, que tú no vengas a la iglesia como si vinieras a un teatro. Si tú vienes a la iglesia tú tienes que tener, primeramente, traer un corazón dispuesto, una mente abierta a lo que Dios quiere. Traer una agenda y traer una Biblia. Pero al contrario, está perdiendo el tiempo. Es como si tú entras a un restaurante y no usar cubiertos. Y quiere decir que tengo un tremendo banquete o lo que pidas y no tienes cubiertos. Entonces, si tú no vienes así, estás perdiendo el tiempo. Estás viendo como si entraras a un teatro o a otro tipo de eventos. Dios no es eventos, Dios es vida. Amén. Dios es libertad. Y lo que Dios quiere es para que tú tomes ahí y medites. El joven que hace esto, el preadolescente, el niño que hace eso, el adulto que haga eso, vea, les aseguro lo que dice la palabra: una vida de libertad, de prosperidad en todo. Aún tenga momentos difíciles, será victorioso. Lo dice el Salmo 23:4. Aun cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque Él está conmigo, porque he aprendido a vivir en esa libertad, así en los momentos infernales. Por eso dice que hemos de ponernos la armadura de Dios para guardarnos del día malo. Pero es que la armadura no es como tú coges lo que dice Efesios 6 del 10 en adelante. Señor, me pongo el casco de salvación, me calzo los pies con el evangelio de la paz, tomo el escudo de la fe. No, sí, eso es. Pero es esas armas que habla ahí, es la palabra, la oración, la comunión con Dios. Esa es la verdadera armadura. Que cuando estés en momentos difíciles, entonces tú, en medio de esa situación, pueda orar con Dios, alabar a Dios, leer la palabra. Y si de pronto le cuesta leer la palabra en ese momento porque está en un momento difícil, la pone en audio. Pero estás ahí. Amén. Es eso. Usted dice aquí en Gálatas 3:13 y 14. Dice, aceptar el rescate. ¿Cómo es? Porque es mucho. Si tú no llevas a vida de libertad, es porque no has aceptado el rescate. No has aceptado el rescate. Dice, Cristo nos rescató. Dice, en esta versión que la tengo, dice, Cristo nos rescató. Otro dice, Cristo nos redimió. Es lo mismo. De la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra. ¿Sí? Jesús no tenía por qué vivir esta experiencia de maldición, pero por causa nuestra. ¿Cómo así causa? O sea, tomó nuestro lugar. Porque la Escritura dice, maldito todo el que muere colgado en un madero. Cristo murió en esa cruz, pero no porque Cristo merecía morir en esa cruz. Esa cruz no era para Cristo, no era para Jesús, era para mí, era para ti, para ti, para ti. Pero Jesús dijo, no, voy a tomar el lugar, por amor. Dice Cristo nos rescató, a tomar ese lugar, dice, nos rescató de la maldición de la ley. ¿Sí? Pero muchos todavía están en la iglesia y siguen viviendo en la ley de Moisés. ¿Ve? Por ejemplo, hay parejas que vivieron conflictos, cualquier índole, y dicen, no, es que yo ya no puedo vivir con esa mujer, no, yo ya no puedo vivir con ese hombre, no, es que ya es una gran mentira, y se dicen conocer de Dios. Porque en Mateo 19, Jesús hace una exhortación, porque estos avispados quisieron salir más adelante a Jesús y le dicen, no, maestro, Moisés nos dio carta de divorcio. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dijo, sí, por la dureza de vuestros corazones. Ahí está dicho todo. O sea, estaban con Jesús, pero estaban viviendo la ley. Le creyeron más, y muchos le creen más a la ley de Moisés, de un hombre mortal,
que a la gracia de Dios. Dijo, por la dureza de vuestro corazón. O sea que no hay excusa. Por más que una persona te haya hecho, no. Date una oportunidad y dale una oportunidad a la otra persona y dale la oportunidad a tu descendencia, a tus hijos. Yo doy gracias a Dios que el corazón de mi esposa no fue tan duro. Sí me hizo padecer casi 3 años. Pero no se conforme. Yo no me conformé. Yo dije un día al Señor, si tengo que desaparecerme haciendo ayunos, pues prefiero desaparecer, pero Señor, yo no voy a... Sí, yo reconocí delante de Dios que había hecho cosas tremendas, malas, perversas. Pero Señor, pero si tu palabra dice que uno puede perdonar y para vivir en esa libertad, Señor, toca el corazón de mi esposa que me pueda perdonar. ¿Sí? Era imperdonable, pero es que Dios le dice, no, imperdonable. ¿Un violador? Imperdonable, no. Sí, que no. Si esa persona no lo hace, sea el hombre o la mujer, es porque su corazón, lo que dijo Jesús, duro. Así diga que así vaya a la iglesia, así diga que es cristiana o cristiano, una gran mentira. No pudo pasar por alto la ofensa, por más grave que sea. Es porque ya su corazón está mirando para otro lado. O ya tu corazón ya enfocó en otra cosa, o aceptó tan profundo esa ofensa que puede más que el amor de Dios, que el sacrificio que Jesús hizo, ese rescate que Jesús hizo por todo. Porque se le olvida lo que dice el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 6, que dice que si no se vuelve el amor de los padres hacia los hijos, de los hijos a los padres, del esposo a la esposa, dice que vendrá, herirá la tierra con maldición. Y nuevamente dice con maldición. ¿Qué está pasando? Esto que está pasando, todas estas cosas, es porque durezas de corazón y han desatado la ira de Dios. Y ha permitido, Dios no está haciendo eso, pero ha permitido que estas cosas, la pandemia, todo esto que está pasando en el país, el orden público, todo esto, porque hay personas duras de corazón. Se olvidan de que Dios nos llamó a la restauración, ¿sí? Al rescate, a aceptar el rescate, pero también a rescatar a otros. Porque cuando tú perdonas a otro, lo estás rescatando. Y cuando tú aceptas el perdón de otro, te está rescatando. Amén. Y sigue diciendo acá, dice, esto sucede para que la bendición de Dios, mire lo que dice, esto sucedió para que la bendición de Dios prometió a Abraham alcanzase también por medio de Cristo Jesús a los judíos. Y para que por medio de la fe, ¿por medio de qué? Recibamos todos el Espíritu que Dios ha prometido. ¿Sí ve? Amén. Es eso. Perdonar. Sin perdón no hay nada. No hay excusa. No, es que no supo lo que me hizo esa mujer, lo que me hizo ese hombre, lo que me hizo mi hijo. No, hermano. Tenemos que perdonar. Sí, a veces los hijos nos hieren el corazón. Si a usted no, a mí sí. Pero Dios me ha enseñado a guardar mi corazón. La palabra es clara en Proverbios 4:23. De toda cosa guardada, porque de él manará. Ahí está todo, hermano. Y lo tremendo es que se dejan engañar. Porque dice, pero mire, ya que estoy sola, me ha ido mejor. Mentiras del diablo. Mentiras del diablo. Porque la palabra es clara, dice, lo que Dios unió, el hombre no lo separa. Vuelvo y digo, ¿por qué dijo Jesús? Dijo, por la dureza de su corazón. Por eso Moisés tuvo que dar orden de divorcios. Pero yo no estoy contemplando eso. Entonces uno dijo, bueno, listo, entonces yo lo reafirmo. Pero no. ¿Ok? Y si aceptamos
la libertad, el rescate, tenemos que dar muestra o testimonio de que eso es verdad. Vivamos como hijos amados de Dios. ¿Cómo se da muestra? Viviendo como ¿qué? Como hijos, como hijas de Dios, no como hijos del mundo. Pues muchos dicen sí, pero sus comportamientos, su forma de hablar, sus actitudes, es como no fueran hijos de Dios. Entonces debemos de vivir como hijos amados. Escucha bien la palabra, amados de Dios. Dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Entonces vamos a Efesios 5, 1, 2. Que dice que amado, ¿dónde dice eso? Efesios 5, 1, 2 dice, así que sean imitadores de Dios. ¿Qué nos invita a Dios? ¿A hacer qué? Imitadores de Dios, no de hombres. Pues ustedes son sus hijos amados. ¿Sí? Así que sean imitadores de Dios. Pues ustedes son ¿qué? Sus hijos amados. ¿Sí? Y no se vayan por las leyes. ¿Sí? Dios dice que permitió la ley. Y ya muchos se van por los temas legales. No, es que según la Constitución, según no sé qué, que después de tanto tiempo ya... No, hermanos. Se van de este mundo sin disfrutar la libertad y sin disfrutar el rescate. Y sin disfrutar haber vivido y haber partido como hijos amados de Dios. Y sigue diciendo acá, sigan el camino del amor. ¿Sí ve? Cuando tú eres un hijo amado, eres un hijo del amor. Y dice que el amor todo lo soporta, todo lo perdona, todo lo pasa por alto. 1 Corintios 13, los últimos versículos. Y dice que lo que va hasta el final es el amor. El amor. Hermanos, cuando yo entendí esto, yo dije, no, yo no puedo. No, yo no podré vivir sin mi familia. Esa mujer que yo decía que no amaba, porque yo lo decía, hermanos, que yo no tenía. Cuando Dios vio que reconocí, me arrepentí y que quería un cambio, Dios comenzó porque realmente yo no sentía así ese amor por él. Dios cambió. Bueno, pues que, ¿para qué vivimos vidas hipócritas? No es verdad. Pero cuando Dios puso, la vi y cada día la veo, digo, Señor, gracias porque me quitó la estupidez. Gracias porque me quitó la torpeza de mis ojos, de mi mente, de mi corazón. Desde tenía el mejor tesoro, mi esposa y mis hijos, después de Dios. ¿Ve? Entonces eso, porque si tú no haces esto, no vives, porque dice, sigan el camino del amor, así como Cristo nos amó y ofrendó su vida por nosotros como un sacrificio voluntario cuyo agradable olor sube a Dios. Entonces, olvidarnos de cosas incorrectas y es experimentar ese amor, es experimentar esa vida. ¿Ve? Dice, como Cristo aceptó, dice sacrificio. Sí, a veces tenemos que sacrificarnos por esa persona que decimos que amamos y de pronto no amamos. Dios comienza a poner el amor correcto. Amén. Y comienzan las cosas a cambiar. Y dice, y lo siguiente es, si yo soy ese hijo de amor, ese hijo amado, esa hija, debo andar en la verdad. ¿Debo andar en qué? En la verdad. Y no en la mentira, el engaño, la hipocresía, viviendo vidas falsas, vidas hipócritas, ¿sí? Engañándonos los unos a los otros, mintiéndonos los unos a los otros. Entonces, ahí en 3 de Juan,
todos lo conocemos. Tercera de Juan 1, del 2 al 4 dice: amado, ¿sí? Ya como Dios nos habla, o amada, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Por qué? Porque estamos andando en la verdad. Entonces viene la prosperidad, viene la bendición abundante en cada área de nuestra vida. En cada área encierra, no queda ni una. Dice: así como prospera tu alma. O sea, esa prosperidad de lo que hablaba al comienzo, de tener esa armonía con Dios. Y dice, sigue diciendo el versículo 3, que casi nunca nadie pasa de ahí, solo el 2 y ya. Pero mira lo que dice el 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. ¿Sí? Cuando otros dicen: mira, ¿se ha visto al José Vicente? Mire, ¿cómo? Eso parece otro. ¿Sí? ¿Qué le pasó? Porque todos conocieron la faceta incorrecta. Pero dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. ¿Y cómo andas en la verdad? ¿Sí? O sea, ¿cómo vive una vida no de falsedad, sino conforme a la palabra de Dios, conforme al mandamiento de Dios, conforme al amor de Dios? ¿Sí? Y sigue diciendo el versículo 4: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos, que mis hijas andan en la verdad. Eso ensancha el corazón de Dios. Dar en la verdad es andar en la libertad, es estar disfrutando la libertad, el amor, no la hipocresía. Bueno, me caso con esta vieja porque no me dejar ya la vida. No, hermano, no se case. Sea de verdad, para vivir una vida de verdad en Cristo, y verdad en todo. Amén. Y por último, cuando yo hago estos primeros pasos de vivir, disfrutando esa libertad, cuando acepto el rescate de lo que Cristo hizo por mí en la cruz, cuando vivo como hijo, como hija amada de Dios, y cuando ando en la verdad, es cuando se desata la unción. ¿Es cuando qué? ¿Es cuando qué? La unción. O sea, la presencia del dulce Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dice que la unción pudre yugos. Vayan anotando ahí. ¿La unción pudre qué? Yugos. Los yugos incorrectos que antes hablaba. ¿Sí? Ese yugo ligado a la ira, al enojo, al resentimiento, a la amargura, al vicio, a la inmoralidad. Ay, pues que yo no puedo. Pero cuando viene la unción, tú haces esos otros pasos. Y viene la unción, se pudre yugos. La unción rompe cadenas. ¿Cadenas de qué? De maldición con el pasado, por la vida que llevaron incorrecta nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y 10 generaciones atrás. Ya no nos liga con el pasado. Ya no nos liga. Dice que la unción rompe cadenas, corta maldiciones. Y la unción trae una vida nueva. Amén. Eso es. Entonces, por eso dice el libro de Hechos, en el capítulo 19, en el verso 11 y 12, dice: el gran apóstol Pablo entendió esto, y el Espíritu Santo desató una unción especial. Comenzó a desatar una unción especial sobre la iglesia, para liberar esto a todo, porque ya la iglesia primitiva andaba en estos pasos, andaban en libertad, porque si tú miras el libro de los Hechos, andaban, habían aceptado el rescate, andaban como hijos amados, andaban en la verdad, y entonces comenzó a desatarse una unción, y comenzó el Señor a darle estrategias. ¿Sí? Una de las estrategias que el apóstol
Pablo Dios le dio fue esta. Dice ahí, versículo 11, Hechos 19. Termino con esto. Dice, en la ciudad de Éfeso, en una ciudad, no fue en Jerusalén. No fue en una ciudad que, no, en una ciudad pagana, gentil, donde había muchos ídolos. Y el principal ídolo de Efesio era Diana de los Efesios. O sea, era una virgen que adoraban, una imagen que la gobernaba todo. Dice, en la ciudad de Efesios, Dios hizo grandes milagros. ¿Dios hizo qué? Dios, porque siempre es Dios. No miren los hombres. Los hombres Dios los usa por su gracia, por su amor. Hizo grandes milagros por medio de Pablo, ¿sí? En ese momento era el siervo, el ungido, el usado por Dios. ¿Sí? La gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponían sobre los enfermos y ellos eran sanados. También ponían pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de esas personas. Veamos, si los que creyeron que desde hoy Dios comenzaba a desatar esa unción, en eso que dice aquí es bíblico, ¿verdad? En paños, o sea, pañuelos o algo que tú traes, una prenda de alguien, a esa persona que usted le ha compartido por años y nada, le va a llevar esa prenda ungida. Ese enfermo, ese endemoniado, ese esclavizado de la inmoralidad. Aquí dice la palabra que eran libres, eran sanos. Y dice también la escritura que en la casa de los hombres, mujeres sabias no debe faltar el aceite de la unción. El aceite de la unción es el aceite que cuando se ora y Dios desata esa unción sobre ese aceite, para lo que se unja. Y en este tiempo sí que hay que tener las casas ungidas. Ahora todos los días si las puede ungir, qué bendición. El dintel y los postes es afuera de su casa, para que, como en Éxodo 12 dice, pase el ángel de la muerte, de la destrucción, no entre a esa casa. Y sabemos que hay un ángel de muerte, de destrucción muy fuerte en este tiempo, que es ese coronavirus, que es la violencia, que es la división de hogares, que es la ruina, que ha venido un problema muy fuerte económico. No va a entrar ya más a tu casa. Entonces, si tú creyó y trajo la prenda, las pueden traer ya. Los que trajeron el aceite, la prenda, el paño, porque cuando Dios dice algo, dice que Dios obra. Jesús siempre decía, ¿tiene fe? ¿Cree que lo puedo hacer? Dice, sí, Señor. Dice, conforme a tu fe se ha hecho. Dios no va a obligar a nadie a la fe, a nadie a vivir una vida de libertad. Amén. Padre, y vamos a levantar todos. Primero le va a pedir al Señor que la unción pudra el yugo de la incredulidad, el yugo de la desobediencia, el yugo. A ver, ponte en pie y vas a cerrar tus ojos, vas a levantar tus manos y Dios va a desatar una unción acá. Dice que fue la unción, ahí dice claramente que fue Dios. Dice, y en la ciudad de Éfeso, o sea, en la ciudad del Rosal, Dios hizo grandes milagros por medio del apóstol Pablo. Y la gente llevaba los paños, la ropa, en fin. Pero tú decís, Señor, entonces toca mi vida. Y en la próxima tarea, porque hay un vecino que pronto está necesitando, de pronto un compañero de trabajo, hay un familiar. Tenga compasión, viva como hijo, como hija amada de Dios, y extiende ese amor. Aún yo diría algo, compre una camiseta o algo, tráigala y regálesela. Vida, dale vida. Dios nos llamó para darnos vida los unos a los otros. Cierra tus ojos y comienza a hablar con Dios y a pedir esa unción que está diciendo la adoración. Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, que en la ciudad de Éfeso, pero hoy estamos en la ciudad del Rosal, Dinamarca, Colombia. Tú hiciste grandes milagros, pero hoy te pedimos grandes milagros, cosas sobrenaturales, Señor. Eso sea ahora, Señor. Y aún hay familiares, hay amigos que están infectados con COVID.
traer esa ofrenda. La iglesia, líderes tienen que ser más comunicadores de la buena noticia. Padre, pido misericordia por esta iglesia, misericordia por estos hombres, por el liderazgo, Señor. Padre, quita todo yugo incorrecto, Señor. Que tu unción hoy pudra todo yugo incorrecto de esta iglesia, del liderazgo, de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, aún de los adolescentes. Señor, y que ellos vean, Señor, el poder que hay al aceptar el rescate, Señor. Que ellos puedan vivir como verdaderamente hijos e hijas amados tuyos, Señor. Y que ellos puedan andar en esa verdad que dice tu palabra. Porque tú dices que tú te regocijaste cuando te llegó la noticia que eran hijos de verdad, que andaban en la verdad y que acepten tu bendición. Levanta tus manos bien en alto y anhelen que el Espíritu Santo te toque, y a través de esta adoración vas a sentir la presencia de Dios. Y clame, pida menos perdón. Diga: Señor, hazme una mujer, un hombre de fe, obediente, Señor, a lo que tú digas, Señor. Yo me vacío totalmente, enciende la llama que se había apagado en mí. Ven y trae tu fuego, trae tu fuego, trae tu fuego. Espíritu Santo, ven a mi casa, ven a mi vida, envuélvenos en este día, envuélvenos en un ambiente, en el ambiente de tu gloria, en la atmósfera de tu presencia. Imparte sobre nosotros paz, sobre mi casa trae tu paz, sobre mi vida trae tu paz. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Queremos más, 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 Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu Santo, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu Santo, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, ven, Espíritu Santo, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Y purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor,
quiero conocer. Mi casa y mi familia, aun cuando todo parece incierto, tú eres lo único cierto. Aun cuando el mundo parezca derrumbarse a mi lado, caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Porque he puesto en el Señor mi confianza y no seré conmovido. Mi casa y yo no seremos conmovidos. Espíritu Santo, ven con tu amor, ven con tu paz, ven con tu paciencia. Ven con tu fe, inyéctame fe, ayuda a mi fe si estaba muerta y levántame de nuevo con ese fuego, con esa misma pasión. Levántame de nuevo y enciende en mí ese primer amor. Señor, te quiero conocer.